Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y salseo del bueno. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema jugosísimo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un galán que nos ha robado el corazón a muchas, un hombre que ha conquistado la televisión y que, también ha tenido sus momentos de tropiezo. Sí, estoy hablando de Can Yaman, el mismísimo. Pero no se asusten, no venimos a criticarlo a raja tabla. Hoy vamos a analizar un poco más profundo, a ver si podemos entender qué es lo que lo atormenta, qué error lo persigue y si realmente se arrepiente de algo. ¿Listos para el chisme? Agarren sus palomitas que esto se pone bueno. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el salseo de las celebridades y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán ser los primeros en enterarse de todos los secretos que tenemos guardados. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese nombre que resuena con pasión, talento y a veces controversia. Desde su explosión en la pantalla con series como Erkencikus Pájaro Soñador, este actor turco ha capturado la atención del mundo entero. Su carisma arrollador, su físico escultural y su innegable talento lo han convertido en uno de los galanes más cotizados del momento. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto, se esconde un hombre que ha tenido que lidiar con la presión de la fama y que, como todos nosotros, ha cometido errores. Y es precisamente sobre uno de esos errores que vamos a hablar hoy. Un error que, según se dice, lo atormenta y del que se arrepiente profundamente. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los inicios de su carrera y a la forma en que manejó su imagen pública. En sus primeros años, Can Yaman era conocido por ser un actor muy cercano a sus fans, muy accesible y dispuesto a interactuar con ellos en todo momento. Era común verlo respondiendo mensajes en redes sociales, participando activamente en foros de fans y, sobre todo, mostrando una genuina gratitud por el apoyo que recibía. Esta cercanía, aunque apreciada por muchos, también lo expuso a situaciones delicadas. En un mundo donde cada palabra es analizada y amplificada, la línea entre la sinceridad y la imprudencia puede ser muy delgada. Sin embargo, esa cercanía a veces lo llevó a cometer algunos errores, a decir cosas que tal vez no debería haber dicho y a comportarse de maneras que luego lamentaría. Recordemos que la fama es un animal salvaje y domesticarla requiere de un proceso de aprendizaje constante. Para alguien que irrumpió en el escenario internacional con tanta fuerza, la curva de aprendizaje fue particularmente empinada. Uno de los incidentes más recordados, y que se rumorea que es el que más lo persigue, ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidoras. Este tipo de eventos, pensados para fortalecer el vínculo con los fans, suelen ser una mina de oro para los medios, ávidos de titulares jugosos. En un momento dado, una fan le preguntó sobre la química que tenía con su compañera de reparto, Demet Özdemir, en Erkencikus. La respuesta de Can Yaman, digamos, no fue la más acertada. Haciendo un comentario bastante subido de tono, insinuó que la química entre ellos era tan fuerte que iba más allá de la pantalla. La pregunta en sí misma no era inusual. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable y fue uno de los principales ingredientes del éxito arrollador de Erkencikus. Los fans, por supuesto, fantaseaban con la idea de que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. El problema fue la forma en que Can Yaman abordó la pregunta. Esta declaración, como se pueden imaginar, causó un revuelo enorme. Muchos lo acusaron de ser irrespetuoso, machista y de cosificar a las mujeres. Se le tildó de sexista, de superficial, y se le acusó de reducir la relación profesional con Demet Özdemir a una simple cuestión de atracción física. La controversia fue tal que Can Yaman se vio obligado a pedir disculpas públicamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La mancha quedó grabada en su imagen pública y hasta el día de hoy sigue siendo un tema recurrente cuando se habla de él. Las disculpas, aunque necesarias, no siempre son suficientes para borrar el impacto de un comentario desafortunado. En el mundo de la fama, las declaraciones se convierten en titulares, los titulares en tendencias, y las tendencias en percepciones que pueden ser muy difíciles de cambiar. Can Yaman aprendió esta lección de la manera más dura. ¿Pero por qué creo que este error lo atormenta? Bueno, en primer lugar, porque Can Yaman es una persona inteligente y consciente de sus actos.
Sabe que se equivocó al hacer ese comentario y que lastimó a mucha gente. Él mismo en entrevistas posteriores ha reconocido que fue un error de juicio, producto de la inexperiencia y de la presión del momento. Admite que no pensó en las consecuencias de sus palabras y que lamenta profundamente el daño que causó. Además, a lo largo de los años, ha demostrado que ha aprendido de sus errores y que ha cambiado su forma de comportarse. No se ha limitado a pedir disculpas, sino que ha tomado medidas concretas para demostrar que ha entendido la magnitud de su error y que está comprometido con el cambio. En sus entrevistas más recientes, se le nota mucho más cauteloso y respetuoso al hablar de las mujeres. Evita los comentarios subidos de tono y se centra en destacar el talento y la profesionalidad de sus compañeras de trabajo. Se ha convertido en un defensor del respeto y la igualdad, utilizando su plataforma para promover mensajes positivos. Incluso ha participado en campañas de concienciación sobre la igualdad de género y la lucha contra el acoso sexual. Esta participación activa en causas sociales demuestra un compromiso genuino con la promoción de valores importantes. No se trata solo de una estrategia de relaciones públicas, sino de una convicción personal que se refleja en sus acciones. Todo esto me lleva a pensar que realmente se arrepiente de lo que dijo, y que está haciendo todo lo posible por enmendar su error. No creo que sea una simple estrategia de relaciones públicas. Creo que es un cambio genuino en su actitud y en su forma de ver el mundo. Es evidente que ha reflexionado sobre su comportamiento pasado y que ha decidido adoptar una postura más consciente y responsable. Además, hay otro factor que creo que contribuye a que este error lo persiga. Y es que Can Yaman es un perfeccionista. Siempre se ha exigido mucho a sí mismo y siempre ha querido dar lo mejor de sí. Saber que cometió un error que afectó su imagen y que decepcionó a sus fans debe ser algo muy difícil de llevar para él. La búsqueda de la perfección puede ser una carga pesada, especialmente para alguien que vive bajo el escrutinio público. Es como si ese error fuera una sombra que lo persigue constantemente, recordándole que no es perfecto y que siempre hay margen para mejorar. Y es precisamente esa conciencia de sus propias imperfecciones lo que lo convierte en un ser humano más interesante y más cercano a nosotros. La capacidad de reconocer los propios errores y de aprender de ellos es una cualidad admirable que demuestra madurez y humildad. Porque seamos sinceros, todos cometemos errores. Todos decimos cosas que no deberíamos decir y todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de ser mejores personas. Y creo que Can Yaman está haciendo precisamente eso. Él mismo ha dicho que la experiencia le ha servido para crecer y para ser más consciente del impacto de sus palabras. No estoy diciendo que su error sea justificable ni que debamos olvidarlo por completo. Pero creo que es importante darle la oportunidad de redimirse y de demostrar que ha cambiado. Al fin y al cabo, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no creen? La capacidad de perdonar y de dar segundas oportunidades es fundamental para construir una sociedad más justa y comprensiva. Can Yaman desde entonces se ha dedicado a reconstruir su imagen y a demostrar que es mucho más que un simple galán de telenovela. Ha trabajado arduamente en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y para inspirar a otros. Su historia es un ejemplo de cómo se puede aprender de los errores y cómo se puede utilizar la fama para hacer el bien. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se arrepiente realmente de lo que dijo? ¿Creen que ha cambiado su forma de ser? ¿O creen que todo es una fachada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. No se corten, quiero saberlo todo. En resumen, hemos visto cómo un comentario desafortunado de Can Yaman lo ha perseguido a lo largo de su carrera, afectando su imagen pública y generando controversia. Sin embargo, hemos analizado las señales que indican que el actor se arrepiente de su error y está haciendo todo lo posible por enmendarlo. Hemos hablado de su participación en campañas de concienciación, de su cambio de actitud en las entrevistas y de su constante búsqueda de la perfección. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de aprender de nuestros errores y de dar segundas oportunidades. La historia de Can Yaman es una historia de redención, de aprendizaje y de crecimiento personal. Es un recordatorio de que todos somos humanos y que todos somos capaces de cometer errores, pero también de que todos tenemos la capacidad de cambiar y de convertirnos en mejores personas. Y eso es todo por hoy, mi gente.
Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado del chismecito. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre este tema. ¿Ustedes creen que Can Yaman merece una segunda oportunidad? ¿Han cometido algún error del que se arrepienten? Cuéntenme todo. Soy toda oídos. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Los quiero un montón. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y no se olviden de ser felices y de perdonar. Hasta la próxima.